Dios les bendiga y muy buenas noches a todos en esta hora, en esta noche maravillosa del Señor. Reciban un cordial saludo a nombre de este que les habla el pastor Pedro González, a nombre de nuestra congregación, la primera iglesia bautista de Cupey. Para esta noche, como dije, el estudio bíblico de esta noche es una introducción al Evangelio de Marcos. Vamos a estar cubriendo este Evangelio completo de principio a fin. Pero antes de comenzar, ¿verdad? A ir capítulo por capítulo, que es lo que queremos hacer para hacerlo de una forma, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Y cubrirlo todo. Queremos hacer una pequeña introducción de cosas muy importantes que tienen que ver con este Evangelio. Vamos a comenzar con este estudio bíblico del Evangelio de Marcos, una introducción al Evangelio, ¿okay? Hoy no vamos a coger todos los pasajes, no vamos a coger pasaje por pasaje. Hoy lo que vamos a hacer es ver el contexto, ver ciertas cosas muy importantes referente a este Evangelio, y ya el próximo miércoles estaremos ya yendo, ¿verdad?, por pasaje para ir estudiándolo con calma, ¿okay? Pero hoy comenzamos con la introducción, ¿okay? Comenzamos la introducción al Evangelio de Marcos. Vamos, antes de comenzar, ¿verdad?, directamente con Marcos, es importante porque siempre hablamos del Evangelio de Marcos, ¿verdad? El Evangelio de Marcos. Y cuando hablamos de Evangelio, muchas veces, ¿verdad?, los creyentes tenemos la costumbre de que usamos un idioma, unas palabras que para nosotros son muy normales, pero siempre es bueno uno tratar de ir a lo básico, porque no sabemos, ¿verdad?, qué persona en este momento está conectada con nosotros y quizás no tiene esta información, quizás ¿verdad?, no lleva poco tiempo en la iglesia o simplemente no sabe de dónde salen algunos términos. Además de que, como dije, este estudio queda grabado y posteriormente alguien más puede verlo, y sería importante que viese en esta hora algunos términos que son básicos, ¿verdad?, para lo que vamos a estar estudiando. Y vamos a comenzar de lo más básico. Si decimos que lo que vamos a estudiar es el Evangelio de Marcos, pues, ¿qué es evangelio? ¿Verdad? ¿Qué es evangelio? Ya que el título es el Evangelio de Marcos. Mire, cuando hablamos de evangelio, ese vocablo, la palabra evangelio, viene de la palabra griega evangelion, que significa buenas noticias, buenas noticias. Y este término era usado por el Imperio Romano. Recuerde que estamos hablando del griego. Y obviamente el griego era el idioma que usaba el imperio en su inmensa mayoría, por lo menos como forma oficial, ¿verdad?, para comunicarse. Y este término evangelio era utilizado por el Imperio Romano para anunciar varias cosas. Cuando se hablaba de anunciar las buenas nuevas, que es la traducción literal, pero cuando hablamos de anunciar esas buenas cosas, pues, ¿qué buenas cosas? Son a las que se refería el imperio cuando hablaba de evangelio. Algunos términos que eran utilizados como buenas nuevas era, por ejemplo, la anexión de algún nuevo territorio. El Imperio Romano seguía expandiéndose y obviamente seguían añadiéndose territorios a ese imperio. ¿Okay? Pues cada vez que se anunciaba, cada vez que se adicionaba un nuevo territorio, había que anunciar, ¿verdad?, esa anexión de un territorio nuevo, y para ellos eso eran buenas nuevas, buenas noticias, buenas nuevas. ¿Okay? Así que cuando se adicionaba un terreno nuevo, un territorio nuevo al imperio, eso para ellos era buena noticia. Pero también las victorias, obviamente, en medio de toda esta expansión, en medio de todo lo que hacía este imperio romano, también habían batallas, guerras en ocasiones con algunos otros pueblos, y cada vez que el imperio alcanzaba una victoria, para ellos también eso era una buena noticia, que habían ganado una batalla, una guerra en específico. Así que también el término evangelio se utilizaba como esa buena noticia de que habían obtenido algún tipo de victoria, ¿okay? Así que toda victoria para ellos era una buena noticia, unas buenas nuevas, ¿okay? También los acontecimientos importantes que pasaban en la realeza, entiéndase el emperador y toda su familia, toda esa corte, cualquier acontecimiento importante dentro de lo que era el emperador y todo lo que estaba en su entorno, toda la corte, toda su familia y todo lo que estaba alrededor, cualquier acontecimiento alrededor del emperador, para ellos también era una buena noticia y había que compartirla también. Y cualquier otra cosa, en términos generales también, cualquier otra cosa que fuese de beneficio para Roma, que era el imperio, Roma era el imperio, todo lo que fuese de beneficio para el imperio, para Roma, también eran buenas noticias. Ese es el contexto de esta palabra dentro del griego, que es de donde viene este término, y que obviamente nace de lo que es la realidad del imperio. Se utilizaba para dar buenas noticias
pero relacionados a lo que era el imperio. Claro, nosotros no lo conocemos así. Marcos, que es el primero de los 4 evangelios, muchas veces, y en el pasado, hace mucho tiempo atrás, se consideraba que Mateo había sido el primero de los evangelios, porque era más extenso. Antes se creía, ¿verdad?, que si era más extenso, era más probable que fuese el más antiguo. Pero ciertas investigaciones con el pasar del tiempo se pudo llegar a la conclusión de que realmente el más antiguo era Marcos. Marcos era el más antiguo. De hecho, ahora se entiende al revés. Mientras más antiguo debe ser más corto, ¿verdad? Y con el pasar del tiempo es que se le van adicionando cosas. Ese es el concepto que se tiene ahora. Así que en nuestra realidad, por lo menos en las investigaciones que se tienen hasta el día de hoy, que son muchas y extensas, el evangelio de los 4 evangelios, tanto de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, el evangelio más antiguo, el que se escribió primero, es el evangelio de Marcos, ¿ok? Es el primero, ¿verdad? Y ese término, ¿verdad?, de evangelio, cuando Marcos comienza a utilizar, ¿verdad?, este término, que eran buenas noticias, como dijimos antes, que era la traducción de este término, que era evangelio. Marcos, al utilizar este término de evangelio, claro, él sin darse cuenta también comenzó, ¿verdad? Inició lo que era el género literario conocido como evangelios, ¿ok? Por eso es que a los demás posteriormente se les llama evangelios, ¿ok? ¿Por qué? Porque a partir de Marcos se comenzó a entender, ¿verdad?, que si para el imperio habían buenas noticias en cuanto a todo lo que expliqué hace un momento, para efectos de lo que eran el cristianismo que estaba comenzando, aunque todavía era parte del pueblo judío en ese momento, era simplemente una facción, para ellos no había mayor noticia o mejor noticia que era la realidad de la llegada de Cristo como Mesías, como Salvador, como Redentor de este mundo. Así que no solamente Marcos utiliza este término, y ahí vamos a explicar por qué, por qué se le pone ese título a este evangelio. No solamente él comienza utilizando este término al comienzo de su narración, sino que también, sin darse cuenta, comenzó con esto, el nacimiento, la creación de un nuevo género literario dentro de las escrituras, que son los evangelios, ¿ok? Para Marcos, ya explicamos lo que era evangelio, ¿verdad? Para efectos del imperio, para lo que representaba sus victorias, ¿verdad?, y todo aquello que estaba alrededor de lo que eran para ellos buenas noticias. Pero para Marcos, las buenas noticias no son sobre el imperio, ¿ok? No son sobre el imperio, sino para alegrar a las personas excluidas de la sociedad, a las que habían sido marginadas de la sociedad. Y estas personas, dentro de la tradición judía, en la cual vivía Marcos, no eran otras personas que las viudas, los huérfanos, los extranjeros, todas esas personas que dentro de la cultura judía eran quizás marginados, eran de una forma u otra minimizados. Para Marcos era buena noticia la buena noticia es que esas personas que eran excluidas venían a tener una importancia no solamente muy grande, sino prácticamente principal dentro de lo que era el evangelio, el ministerio de Jesús, ¿ok? Importante, ¿verdad? Para ubicarnos bien, ¿verdad? ¿Qué no son? ¿Qué no es un evangelio? ¿Qué no son los evangelios? Cuando hablamos de los evangelios sobre Jesús, ¿qué no son? ¿Qué no son? Esto es muy importante, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de lo que es un evangelio, es importante entender lo que no es un evangelio. Y digo evangelios porque aunque estamos comenzando con el evangelio de Marcos, ¿verdad? La idea que tenemos es que una vez que terminemos con el de Marcos, tomemos los otros evangelios para irnos ubicando, ¿verdad?, desde otras perspectivas, lo que es la narración de la historia de Jesús, ¿ok? Pero volvemos a ¿verdad?, lo que estamos hablando, ¿qué no es? ¿Qué no son los evangelios? ¿Qué no son? Miren, los evangelios no son biografías de Jesús, ¿verdad? Eso es importante porque si comenzamos a ver los evangelios como una biografía de Jesús, pues comenzamos a decir, pero es que aquí dice una cosa, aquí dice otra, porque la idea de cada autor no era hacer un escrito biográfico, no era la idea. Cada uno de estos evangelios tenía una razón de ser, porque sus autores los escribieron.
Así que dentro de ese motivo, de eso que ellos buscaban al escribir estos evangelios, de una forma u otra van a poner unas cosas y otras quizás no las van a poner porque no son importantes, o algunas las van a narrar desde una perspectiva que quizás puede interpretarse que choca con otras de las narraciones, ¿ok? De otros de los evangelios. Así, pero tenemos que tener claro, ¿verdad?, que los evangelios no son una biografía. Porque si empezamos a ver a los evangelios como una biografía, vamos a tener problemas porque vamos a encontrar que no se comportan como una biografía porque no son una biografía. Una biografía, ¿verdad?, que es un género que tiene unos requisitos en específico, ¿verdad? Y que se comprueba de una forma en específica también. Así que los evangelios no son una biografía sobre Jesús. Los evangelios tampoco son relatos cronológicos del ministerio de Jesús, tampoco. ¿Okay? También es importante porque también vamos a ver que a veces encontramos entre los evangelios variación en el orden cronológico. Pero es que este orden cronológico no me concuerda con el otro evangelio. Explicamos lo mismo, porque la razón de ser del evangelio no es establecer, ¿verdad?, un orden cronológico, sino establecer unos puntos específicos. ¿Ok? Los evangelios no son narraciones tampoco de un itinerario geográfico. Esto lo que significa es que tampoco podemos ver los evangelios. Bueno, si Jesús estuvo aquí, después se movió acá, después se movió acá, se movió acá, pues esto tiene que cuadrarme con el otro evangelio. Cuando vamos al otro evangelio, pero no parece como que Jesús no estuvo aquí primero, fue allá después, porque tampoco los evangelios están buscando un orden geográfico, ¿no? O sea, no están buscando establecer un mapa de cómo se movió Jesús geográficamente dentro de su ministerio. Esa no es la razón de ser evangelio, ¿ok? Además que también hay otros aspectos, ¿verdad?, que pueden influir de alguna manera para que no sean exactamente igual la forma como él se movió, si fue a Jerusalén una vez, 2 veces, 3 veces, qué pasó, ¿verdad?, cuando él resucita, si regresa, si viene. O sea, todas esas cosas pueden variar en los evangelios porque lo que busca el evangelio en su narración no es establecer un orden o un itinerario geográfico, no es lo que está buscando. Por lo tanto, el autor no está pensando en eso. Por lo tanto, al escribir puede poner ciertas cosas que geográficamente en el orden como Jesús se movió no concuerden. Pero brincó esto y no brincó lo otro, ¿verdad? Por decir un ejemplo, en uno de los evangelios, solamente en 2 evangelios se narra el nacimiento de Jesús, y en uno se dice que una vez que Jesús nace en Belén, regresa a Nazaret, y hay otros que dice que bajó a Egipto. Dice, pero ¿qué pasó? ¿Fue o no fue a Egipto? Porque para efectos del que el que no incluyó en la narración de Egipto, no había una razón de ser para especificar ese movimiento. Y por lo tanto puede parecer que hay una contradicción, pero no la hay. Lo que hay que ver es el motivo o qué está persiguiendo el autor cuando está escribiendo. ¿Ok? Y los evangelios no son manuales de doctrina cristiana, ¿verdad? A veces queremos hacer toda una doctrina basándonos en los evangelios. Sí se puede sacar cierta doctrina, pero no es tampoco lo que está persiguiendo quien escribe. No dice, yo voy a escribir este evangelio para establecer la doctrina como deben ser las cosas. Pues si ese no es el motivo del que escribió, pues nosotros no podemos, ¿verdad?, traer las cosas, ¿verdad?, por los pelos, por los cabellos, y obligarlo, ¿verdad?, a tratar de establecer doctrinas a través de los evangelios, porque no es la razón de ser también de quien escribió estos escritos, que son los evangelios. ¿Ok? Vamos al Evangelio de Marcos específicamente, ¿verdad? Ya, estamos hablando en términos generales, pero vamos ya al Evangelio de Marcos, que es lo que vamos a estar cubriendo en esta noche. ¿Okay? Ahí en pantalla usted puede ver una estatua. Esta estatua es una foto de una estatua que se llama el San Marcos de Donatello. Donatello es un escultor muy famoso, ¿verdad?, de la antigüedad, y en un momento dado hizo esta escultura de Marcos. Claro, si nos especificamos que es una interpretación del artista, porque obviamente Donatello no era vecino de Marcos, ¿verdad?, ni le conocía. Así que hay una interpretación, ¿verdad?, de ese Marcos. Esa estatua que usted está viendo, que se esculpió entre 1411 y 1413, hace ya unos cuantos tiempos, era unos cuantos años, y es una estatua gigantesca, mide como 7 pies, 9 pulgadas, muy grande, y se encuentra en el Museo de la Iglesia de San Michele en Florencia, eso es Italia. ¿Okay? Así que nada, simplemente, ¿verdad?, para que usted quizás tenga algo visual, que usted vea, ¿verdad?, como quizás en la antigüedad los escultores y los artistas visualizaban a las diferentes figuras bíblicas, y en este caso a la figura de Marcos. Pero no es que esa es una escultura, ¿verdad?,
fiel de lo que era él, pero, ¿verdad? Sí, da una interpretación de lo que el autor entendió, ¿verdad? Que representaba a este escritor llamado Marcos. Continuamos. El Evangelio de Marcos, como estaba explicando hace un ratito, de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, Marcos es el más antiguo. O sea, Marcos fue el que se escribió primero. De esos 4 evangelios que usted tiene en su Biblia, ese fue el primero, aunque aparece segundo en su Biblia, posiblemente, digo posiblemente porque hay algunas Biblias donde no tiene exactamente el mismo orden, pero posiblemente en su Biblia, que es la inmensa mayoría de las Biblias, debe ser el segundo en orden de como usted lo tiene en su Biblia, pero la realidad es que es el primer evangelio que se escribió. ¿Okay? Esto lo que significa es que si ese fue el primer evangelio, pues definitivamente era una referencia para quienes escribieron los demás evangelios. Eso significa que cuando Mateo escribió, ya el escrito de Marcos existía y por lo tanto hay influencia de lo que escribió Marcos en lo que escribió Mateo. De la misma forma, Lucas, cuando escribió, ya existía el Evangelio de Marcos, así que posiblemente lo escribió con ese Evangelio en las manos. Así que también hay una influencia en los escritos de Lucas en cuanto a lo que hay de Marcos. El Evangelio de Juan, obviamente Juan también debía conocer este Evangelio, y más Juan que fue el último que se escribió, así que el Evangelio de Juan definitivamente su autor tenía que conocer el documento de Marcos. Claro, en el caso de Juan encontramos muy poca similitud con lo que escribió Marcos. A diferencia de Marcos, de Mateo y Lucas, que al uno ver esos escritos, uno puede ver la influencia un poco más directa de Marcos en ambos, ¿ok? En ambos. Así que, además de todo eso, también es importante establecer, como dije también en un principio, que en Marcos, además de ser el más antiguo, el primero de los evangelios canónicos que se escribió, es importante también establecer que es el más breve, es el más corto de todos. Comparado con Mateo y con Lucas, es muy corto, un evangelio muy corto. De hecho, no tiene información en cuanto a lo que es el nacimiento de Jesús, ningún tipo de información. Comienza prácticamente directo, ¿verdad? Con Jesús ya siendo un adulto, prácticamente de Juan el Bautista en adelante, también ya un adulto. Tampoco cuenta la vida de Juan el Bautista, cómo nació, al igual que lo hacen otros evangelios. Así que es muy corto este evangelio. Seguimos. En cuanto al título, y estaba diciendo ahorita, ¿verdad?, por qué se llama Evangelio de Marcos. En la cultura que rodeaba el Mediterráneo en ese entonces, específicamente en el tiempo de la que Marcos escribe, era una costumbre, era muy común que los libros, no es que se le ponía un título, ¿verdad? No es que usted había un escrito y le ponía una página al principio con este es el título. Simplemente eran escritos, ¿verdad? No con la organización que tenemos ahora, pero era muy normal que para un escrito se utilizaran las primeras palabras de ese escrito para utilizarlas como título. O sea, esa primera línea, esa primera oración, eso primero que estaba escrito en esos papeles, en lo que nosotros llamamos ahora un libro, eso que estaba al principio escrito, se utilizaba muchas veces para identificarlo como el título. Y de ahí viene, en el caso de Marcos, el que se le llama Evangelio de Marcos. Porque al comenzar usted lo puede verificar posteriormente, aunque puede variar un poco como está escrito de acuerdo a la versión de la Biblia que usted tenga en su mano. Pero en términos generales dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Así que de ahí se le va dando el nombre de Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque está hablando de las buenas nuevas. ¿Recuerda cuando lo que escribimos, lo que explicamos al principio en cuanto a lo que significa Evangelio? Cuando dice principio del Evangelio de Jesucristo, lo que está diciendo no está diciendo otra cosa que el principio de las buenas noticias de Jesucristo. Claro, en el griego que se utilizaba en ese tiempo, pues era el Evangelio. Y obviamente quien escribe se identifica posteriormente, porque no lo dice ya mismo, vamos a explicar eso, se identifica posteriormente como Marcos, así que se le puso Evangelio de Marcos, y de ahí que viene el título de este Evangelio. En cuanto al autor, ¿verdad? Para nosotros es muy normal decir que el autor es Marcos, y obviamente a veces decir otra cosa muchas veces casi hablar una
blasfemia en una congregación, en una iglesia. Pero la realidad es que el evangelio, este evangelio de Marcos, no dice en ningún lugar categóricamente que fue Marcos, en ningún lugar. Usted lo puede ver con calma de principio a fin, de hecho es muy corto, como dije hace un momento, usted lo puede leer con mucha calma, y en ningún lugar dice que fue Marcos el que lo escribió. No lo dice en ningún lugar, no está establecido. Ya para nosotros es normal, así que lo conocemos, ¿verdad? Pero eso es importante porque a veces nosotros adjudicamos cosas bíblicas a cosas que no son bíblicas. El título sí se podría identificar por lo que expliqué un momento, porque es como comienza, pero el autor, no podemos tomar la autoría de una forma categórica y final, porque realmente el documento no lo establece de forma clara, ¿ok? La tradición cristiana lo ha identificado como Juan Marcos. Es la tradición cristiana, entiéndase, la tradición de la iglesia, la que con el pasar del tiempo, de los años, y estamos hablando ya prácticamente del siglo II, y ahí vamos a hablar un poquito de eso, ya es del siglo II después de Cristo, es que realmente comienza la tradición de la iglesia a identificar al autor de este evangelio como Juan Marcos, ¿ok? ¿Qué es Juan Marcos? Y posiblemente usted ha escuchado esto muchas veces. Recuerde que estamos hablando de la tradición, no es que lo dice en la Biblia, es la tradición. Se considera, por ejemplo, que era el discípulo, el autor era discípulo de Pedro, quien lo consideraba a él, a Juan Marcos, como a un hijo. Eso ustedes lo pueden ver posiblemente con calma en la primera carta, en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 13, cuando Pedro hace referencia a este hombre, Juan Marcos, como un hijo. Claro, Pedro está haciendo referencia a que quiere este Juan Marcos como un hijo, pero Pedro no está diciendo que es Juan Marcos el que escribió el Evangelio. Eso tiene que estar claro. De hecho, el Evangelio se escribió posterior a las cartas, así que ni siquiera Pedro puede hacer referencia a eso porque todavía no se había escrito la carta cuando Pedro escribió. ¿Ok? De hecho, ya Pedro había muerto cuando se escribe esta carta. ¿Ok? Así que se toma de ese escrito de las cartas de Pedro que había una relación muy cercana entre Juan Marcos y Pedro. ¿Okay? Pero vuelvo y repito, no es que Pedro establece que Juan Marcos escribió la carta, sino que establece la relación estrecha que tenía con Juan Marcos. ¿Okay? También podemos verlo a Marcos como la persona que es citada en las epístolas de Pablo, también. Allá en Colosenses 4:10, lo puede leer con calma posteriormente, y va a ver que Pablo también hace referencia a este hombre llamado Juan Marcos. ¿Okay? Y también es mencionado este hombre llamado Juan Marcos en el libro de los Hechos, ¿verdad? El Hecho de los Apóstoles, por ejemplo, en este mismo libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículo 12, lo identifica como el hijo de una tal María en Jerusalén. ¿Okay? Hijo de una tal María en Jerusalén. Esto es importante para la cuestión de la autoría, porque la tradición, vuelvo y repito, establece que es Juan Marcos, pero hay cosas que chocan en cuanto a que sea, porque si Juan Marcos era de Jerusalén y su mamá, María, también era de Jerusalén y se menciona en el libro de los Hechos, es posible que, porque la inmensa mayoría de los judíos que vivían en Jerusalén, la gente, ¿verdad?, más pobre, ¿verdad?, no de los de gran influencia o de quizá una condición social mucho más alta, el idioma que dominaban realmente era el arameo, no el griego. ¿Okay? Y eso es importante, ahorita vamos a explicar por qué. ¿Okay? Así que si es cierto esto que se establece, ¿verdad?, en cuanto a que ese Juan Marcos era de Jerusalén, ¿verdad?, y vivía allí junto a su mamá. Esto es importante porque posiblemente el idioma principal, la lengua principal de este Juan Marcos era el arameo, no el griego. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué esto es importante. Además, también en el libro de los Hechos lo identifica, ¿verdad?, como aquel que se separa de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Recuerden que Pablo, Bernabé y uno llamado Juan Marcos se había ido con ellos en un momento arrancando prácticamente cuando llegan a la primera isla. Juan Marcos se va, ¿verdad?, porque no aguantó los palos y
y lo difícil que estaba el viaje comenzando y como dicen los puertorriqueños, se rajó, ¿verdad? Se fue. Esto está en el capítulo 13, versículo 13, ¿verdad? También identifican a este Juan Marcos con ese, o sea, que estaba con Pablo. Así que la tradición establece, vuelvo y repito, no es en la Biblia, la tradición de la iglesia, para allá para el siglo II, lo que establece es que este Juan Marcos era un discípulo de Pedro, además de que era muy allegado a Pedro, también como alguien que conocía a Pablo y que de hecho participó en viajes misioneros, en un viaje misionero con Pablo y Bernabé, y que también era un hombre que vivía en Jerusalén, que era oriundo de Jerusalén, donde vivía junto a su mamá llamada María. ¿Okay? Ese Juan Marcos, que se hace referencia en la Biblia, nunca se establece que escribió el Evangelio, pero que se hace referencia en la Biblia y a quien la tradición le ha achacado, ¿verdad? Ha puesto que ha sido quien escribió este Evangelio, cumple estas características de esta relación con Pablo y con Juan y que tiene, ¿verdad? Es original de Jerusalén. ¿Okay? Seguimos. ¿Okay? Cuando hablamos de la tradición, ¿verdad? Que es esa autoría que establece la tradición, a veces es importante, ¿verdad? Usted se pregunte, ¿verdad? Pero pastor, ¿a qué usted se refiere con que la tradición? ¿Quién es la tradición? ¿Quién es el que establece? Cuando hablamos de la tradición, establece esos puntos. Cuando hablamos de la tradición, lo que estamos hablando es que cuando usted no tiene información, usted está haciendo una investigación en cuanto a un escrito, y usted no tiene información directa en cuanto a un punto, en este caso la autoría, por ejemplo, porque el documento no lo dice, usted tiene que buscar otros documentos que de una forma u otra, otros documentos históricos que de una forma u otra hagan referencia a ese documento que usted está investigando, para ver si a través de ese otro documento histórico usted encuentra información que le arroje luz en cuanto a ese documento que usted está estudiando. ¿Ok? Así que cuando se hace esto, se trata de buscar documentos históricos que sean lo más cercanos posible al documento que usted está estudiando. Cuando digo que sea lo más cercano posible, me refiero en términos de tiempo, ¿verdad? Si usted está buscando un documento, y ahí vamos a hablar de la fecha de este documento, de un documento del primer siglo, pero usted tiene que buscar documentos que sean lo más cercanos al primer siglo, ¿verdad? ¿Por qué se hace esto? Porque mientras más cercano en tiempo sea ese documento que usted está investigando, el documento que usted está haciendo referencia, significa que es más probable que la historia sea más fiel porque está más cerca en términos de tiempo, y las personas posiblemente tienen información mucho mejor que la que tenemos nosotros, que estamos a una distancia muy grande en tiempo a ese documento. ¿Okay? Así que cuando hablamos de la tradición, lo que estamos hablando, ¿verdad? Que la tradición ha establecido es que se han buscado documentos históricos, y esos documentos históricos hacen referencia de alguna forma a ese documento que no tiene toda la información. Así que cuando estaban hablando de quién era el autor del Evangelio de Marcos, lo que no se estaba haciendo otra cosa que buscar documentos más cercanos que de una forma hicieran referencia a ver si alguien sabía a través de esos otros documentos quién había escrito ese documento. ¿Okay? En ese sentido, y luego de esta explicación, ¿verdad? La base de la tradición sobre el autor viene de referencia de escritores, como acabo de explicar, ¿verdad? Antiguos, que plantearon que Marcos puso, lo que dice la tradición, ¿verdad? Por estos documentos, es que Marcos puso por escrito los recuerdos del apóstol Pedro. Por eso es que posiblemente usted ha escuchado esa explicación, ¿no? Marcos lo que hacía era escribiendo lo que Pedro le dijo. O sea, no es que Pedro le estaba dictando. De hecho, cuando Marcos escribe, ya Pedro había muerto. Lo que significa es que posiblemente él conocía la información que conocía Pedro, y obviamente la tradición, la Biblia dice que si es ese Juan Marcos, tenía una relación estrecha con Pedro, así que posiblemente escuchó a Pedro en muchas ocasiones predicando, hablando sobre su vida con Jesús, su ministerio con Jesús. Así que Marcos lo que hizo fue poner por escrito eso que había escuchado de Pedro, o quizás fuentes alrededor de Pedro, porque no tiene que ser Pedro necesariamente directamente, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad, pastor? Pero ¿cuáles son esos documentos? Mire, Eusebio de Cesarea, que escribió a comienzos del siglo IV después de Cristo, citó en su historia, en ese escrito que él hizo, citó en su historia eclesiástica un fragmento de la obra perdida de Papías. Papías era otro escritor, ¿verdad? Papías de Hierápolis, de comienzos del siglo II. Mire, en pocas palabras,
En el siglo IV, este hombre Eusebio hace un escrito. Entonces, este hombre en su escrito cita otro documento, que de ese no lo tenemos, no hay referencia, no se tiene físicamente ese documento, aparentemente se perdió en la historia, pero Eusebio cita ese documento, que aunque Eusebio está en el siglo IV, ese documento que él está citando es del siglo II, y por lo tanto, como es del siglo II, es relativamente, por lo menos más cercano que nosotros, ¿verdad? Del siglo I, que es cuando Marcos se escribe. Así que ese escrito de Eusebio, citando a Papías del siglo II, hace referencia a quién escribió ese evangelio. Vamos a ver lo que dice ese documento, o parte de ese documento, que es el que da información en cuanto a quién es el autor de este evangelio. Dice, y estamos leyendo el documento. Y el anciano decía lo siguiente: Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor, estamos hablando de Marcos, sino, como dije, después a Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor. Más de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Lo que está diciendo este escrito, ¿verdad?, que escribe Eusebio, haciendo referencia a Papías, es que Marcos lo que trató de hacer, ¿verdad?, es ponerle orden a los recuerdos, ¿verdad?, que tenía de una forma u otra del conocimiento que él tenía de Pedro. Es lo que dice este documento. De ahí que se le achaca, ¿verdad?, bien, de una forma bien puertorriqueña, se le achaca la autoría de este evangelio a Marcos. Pero ese no es el único documento. Hay otro documento de Ireneo, de León, del año 180 después de Cristo. Este es el siglo II, así que está más o menos en la misma línea con el documento de Papías, y este sí se tiene referencia. Este documento dice lo siguiente: tras su partida, cuando habla de su partida se refiere a la muerte de Pedro y Pablo, Marcos, tras su partida, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, recogió por escrito lo que había sido predicado por Pedro. ¿Okay? Así que estos documentos son los que a través de la historia le han dado, ¿verdad?, esa idea de que es este hombre llamado Juan Marcos quien escribió este evangelio. Pero siempre me gusta hacer la aclaración que estos son estas referencias, estos documentos históricos, pero no es que la Biblia lo dice que fue Marcos. Esto es importante porque, mire, se llega a una conclusión con los documentos que hay. Si mañana aparecen otros documentos históricos, ¿verdad?, que arrojen luz en otra dirección, pues habrá que investigar ese asunto, ¿ok? Pero no es que en la Biblia dice que fue un hombre llamado Juan Marcos, no lo dice en ningún lugar, ¿ok? Eso es muy importante. Claro, nosotros damos importancia a la información, ¿verdad? Si no fue Juan Marcos y fue Carlos Iván, pues es lo de menos, ¿verdad? Es la información, ¿ok? Y que esa información es constatada con otros documentos también y otras partes de la Biblia que es constatado de una forma u otra, ¿ok? Seguimos. Claro, cuando hablamos del autor es una cosa, pero también podemos hablar del autor implícito. El autor es quien entendemos, ¿verdad?, que lo escribió, la tradición establece cierta persona, pero el autor implícito, lo que significa el autor implícito, es el autor que es aquello que nosotros leemos en el documento, que nos arroja información en cuanto a quién es la persona que está escribiendo. No porque sabemos el nombre, no porque vamos a identificar históricamente quién es la persona, sino cuáles son las características de esa persona. O sea, para ponerlo en buen puertorriqueño, ¿verdad? Pues si yo estoy leyendo un documento que está en francés, pues yo tengo que llegar a la conclusión, ¿verdad? Yo hablo español, pero si yo estoy leyendo un documento que está en francés, yo tengo que llegar a la conclusión que quien escribió ese documento, el autor implícito de ese documento, es alguien que dominaba el lenguaje francés a nivel de que podía escribirlo. O sea, no puedo decir, el autor implícito era un puertorriqueño que no sabía francés, porque no tendría sentido. El autor implícito lo que implica es cuáles son aquellas características de quien escribió. ¿Qué nos dice lo que estamos leyendo que nos arroja a luz de alguna manera sobre quién es la persona que escribió? Así que cuando hablamos del Evangelio de Marcos y hablamos del autor implícito, leyendo este documento, podemos llegar a la conclusión de que este hombre, el autor, era alguien cuya lengua principal era el griego
y el arameo era su segunda lengua. ¿Por qué? Porque la forma en el original, claro, no es la Biblia que usted tiene y que yo tengo, pero en el original, el griego que se utiliza al escribir el Evangelio de Mateo es un griego muy correcto. Y por lo tanto, o sea, cuando usted se da cuenta si la persona que está escribiendo no solamente habla un idioma, sino domina ese idioma. Usted se puede dar cuenta, ¿verdad? A través de los errores o los regionalismos, usted se puede dar cuenta si esa persona domina o no domina el idioma que está escribiendo. ¿Okay? Y las conclusiones dicen de los historiadores que conocen de esta materia que quien escribe este Evangelio de Marcos es una persona que domina el griego. Por lo tanto, su idioma principal debe ser el griego, no el arameo. Esto es importante por lo que estaba explicando ahorita, ¿verdad? Cuando la tradición nos dice que posiblemente el autor era este hombre Juan Marcos, que era, como dice el libro de los Hechos, cuando hace referencia a la historia, ese hombre que vivía en Jerusalén con su mamá María, pues posiblemente ese Juan Marcos que se está hablando, su lengua original posiblemente era arameo, porque si vivía en Jerusalén era judío, era una posición, ¿verdad?, no muy acomodada, pues posiblemente lo que hablaba, que era lo que hablaba Jesús, era el arameo, ¿ok? No significa que no supiese el griego, posiblemente lo sabía porque era el idioma comercial, pero una cosa es usted saberlo y otra cosa es usted dominarlo. Son cosas muy diferentes, ¿ok? Así que muchos llegan a la conclusión de que quien escribió este evangelio no es el mismo Juan Marcos, porque por la cuestión del idioma, ¿verdad? Porque se entiende que tiene que ser una persona que dominaba el griego que estaba escribiendo por la forma como escribía. También el autor implícito, cuando leemos, podemos concluir que tiene un amplio conocimiento de la región de Galilea, la forma como él habla, como él describe, gran parte de lo que escribe, que es el ministerio de Jesús en Galilea, da unos detalles que nos dice que esa persona conocía, ¿verdad?, el lugar, la región de Galilea. Así que posiblemente él conocía ese lugar del área de Galilea, ¿ok? Porque yo puedo ponerme a escribir sobre algo, sobre Puerto Rico, pero si voy a hablar de Patillas, y yo no conozco Patillas, de hecho realmente yo no conozco mucho a Patillas, ¿verdad? No, lo he visitado creo que una o dos veces en mi vida, no lo conozco muy bien. Así que por lo tanto, si yo escribo algo sobre Patillas, no va a tener mucho detalle en cuanto a este municipio, porque yo no lo conozco. En el caso de Marcos, en su evangelio, da muchos detalles en cuanto a Galilea, que da la impresión de que él conoce esa región muy bien, ¿ok? Y también se puede llegar a la conclusión al leer lo que este hombre que escribe era posiblemente un judío de la dispersión o de la diáspora. Cuando habla de la dispersión es que era gente que quizás tuvo que salir de Jerusalén, ¿verdad? Cuando se comenzó toda esta situación de la persecución, tuvo que salir de Jerusalén disperso como muchas personas, o también que era de la diáspora, porque no que simplemente fueron corriendo, sino que eran judíos pero que realmente vivían en la diáspora. O sea, para entenderlo, ¿verdad?, en idioma puertorriqueño, una cosa es, ¿verdad?, yo ser puertorriqueño y soy de la dispersión porque pasa una situación en Puerto Rico como está pasando quizás la crisis económica que pasa en nuestro país y muchos hermanos puertorriqueños se van de la isla, ¿verdad? Pues esos son, ¿verdad?, de la dispersión, se tuvieron que ir, por diferentes razones tuvieron que irse. Pero están también los de la diáspora, que son puertorriqueños que están sí fuera de Puerto Rico, pero no es que se fueron necesariamente recientemente, quizás llevan 1 o 2 generaciones, años, quizás viviendo fuera, o quizás nacieron inclusive afuera y se consideran todavía puertorriqueños, pero realmente no es que salieron recientemente. Así que cuando habla de la dispersión o de la diáspora, lo que está hablando es de judíos, que posiblemente este autor de este evangelio era un hombre que o tuvo que salir en un momento dado de Jerusalén, o que ya, ¿verdad?, era de la primera o segunda generación que ya vivía fuera de la zona de Judea, que era donde obviamente pertenecían los judíos. ¿Ok? Seguimos. Vamos a hablar sobre la fecha del evangelio, ¿ok? Lo que nos habla lo podemos encontrar en cuanto a la fecha en que se escribió este evangelio. Siempre me gusta recordar, porque a veces tenemos ese concepto. Yo sé que puede parecer una explicación demasiado simple, pero siempre es bueno ir y recordar. Una cosa es el tiempo que se está narrando y una cosa es el tiempo que se está escribiendo, ¿ok? A veces, como estamos leyendo sobre el tiempo de Jesús, pensamos que quien está escribiendo en el tiempo de Jesús. No. O sea, se está escribiendo sobre el tiempo de Jesús, su ministerio, ¿verdad? Pero no se está escribiendo en el tiempo de Jesús. El escritor está a muchos años después del ministerio de Jesús, ¿ok?
Así que, aunque tenemos claro históricamente cuándo fue el tiempo de Jesús, es importante cuando leemos este evangelio saber cuándo se escribió, ¿verdad? Desde qué punto en el tiempo él está escribiendo sobre esta historia de Jesús, sobre estos acontecimientos de Jesús. Porque eso es importante, porque recuerde que a más distancia de algo que yo estoy narrando, yo voy a tener más problemas, ¿ok? A más cercanía de lo que yo estoy narrando, yo voy a tener quizás más información accesible y fresca en cuanto a lo que yo estoy narrando, ¿ok? Esa es la importancia de saber la fecha cuando un documento se escribe, ¿ok? La inmensa mayoría de los estudiosos de la Biblia, la inmensa mayoría, concuerdan en que fue escrito, este Evangelio de Marcos fue escrito durante o inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén y del templo. Eso es en el año 70. Se cree que fue por ahí, o prácticamente cuando se estaba destruyendo Jerusalén, y al igual que el templo, más o menos durante ese año, o quizás un poco después. O durante la destrucción de Jerusalén y el templo, o un poco después, pero no mucho antes ni mucho después de la destrucción de Jerusalén y del templo. Se entiende, por ciertas cosas que se narran, se entiende que posiblemente la fecha está cercana al año 70, por ahí. Póngale, ¿verdad? Un poquito, 69, 71, pero por ahí, más o menos cerca del año 70, que fue la destrucción de Jerusalén y del templo. En ese momento era el emperador en Roma, Vespasiano, que de hecho Vespasiano fue uno de los que trabajó, porque hubo una rebelión de judíos en un momento dado para ese tiempo, que fue lo que desencadenó en la destrucción de Jerusalén y del templo. Había una facción de judíos que impulsó rebelarse contra el imperio romano, y prácticamente fue una guerra, fue algo muy fuerte. No fue un movimiento débil, fue un movimiento muy fuerte, al punto que los judíos tomaron control de Jerusalén. Y el imperio obviamente envía para recuperar esa ciudad que era parte ya de su imperio. Así que ahí va Vespasiano. Vespasiano, aunque comenzó y logró recuperar gran parte de los territorios que los judíos habían liberado, como en el caso de Masada, que es una meseta al sureste de Jerusalén, logró retomar lo que era Masada. Pero Vespasiano no llegó, porque ahí el emperador que estaba previo a él falleció y él tuvo que regresar, y Vespasiano es nombrado. Vespasiano era uno de los generales que estaba prácticamente ahí bregando con la situación que estaba pasando en Judea y específicamente en Jerusalén. Así que Vespasiano, cuando sucede eso en Roma, en la capital, regresa nuevamente a Roma, y él es nombrado entonces emperador. Y su hijo Tito, el hijo de Vespasiano, Tito, que andaba con él en su incursión en Judea tratando de recuperarla, es quien regresa y culmina, ¿verdad?, la recuperación del terreno de Judea para el imperio romano, y específicamente para retomar nuevamente Jerusalén y destruirla junto con el templo, que fue su hijo Tito, ¿okay? Pero para que tengan una idea, pues si en algún momento busca información en cuanto a ese momento histórico, era cuando Vespasiano, cuando se escribe este evangelio, Vespasiano ya posiblemente era el emperador en Roma. Seguimos. ¿En qué lugar fue escrito? ¿Okay? Mire, no se sabe, tampoco se establece con precisión dónde se escribió este evangelio, pero quienes se han familiarizado con este evangelio piensan que fue en Siria. Cuando hablamos de Siria, es la parte que usted ve ahí en el dibujo, que está con un semicírculo en rojo. Eso es Siria, ¿ok? Y es al noreste de lo que es el mar de Galilea o el lago de Galilea, de acuerdo a la versión de la Biblia que usted tenga, ¿okay? Así que no queda directamente en Galilea, sino que queda al noreste de lo que era la región de Galilea, ¿okay? Pero algunas personas, algunos estudiosos no descartan, piensan que podría haber sido en Roma también que se escribió, pero la inmensa mayoría piensa que fue escrito en el área de Siria, donde Marcos, o la persona, ¿verdad?, que escribe este evangelio, lo escribe en un momento dado. Continuamos. Ahora, ¿a quién le está escribiendo Marcos? ¿Verdad? Porque cuando uno escribe algo, no es simplemente lo escribo para yo leerlo, lo escribo porque le estoy escribiendo a alguien, le estoy narrando a alguien, le estoy contando a alguien, estoy tratando de enseñarle algo a alguien. Así que, ¿cuál es la audiencia? ¿A quién le estaba escribiendo Marcos? Los estudiosos han llegado a la conclusión de que posiblemente era la segunda o la tercera generación de creyentes. Cuando decimos primera o segunda generación de creyentes, déjeme explicar esto, porque a veces, como dije ahorita, no podemos partir de que todo el mundo conozca bien el término.
cuando hablamos de primera o segunda generación de creyentes, estamos hablando de que estaba la generación de Jesús, la que vivió directamente el ministerio de Jesús. Pero obviamente Jesús es crucificado, muere, resucita, asciende a los cielos, ¿verdad? Y esa primera generación que fue testigo directo de lo que estaba, realizando en ese momento Jesús, esa generación va pasando y obviamente como pasa en la historia, pues va llegando otra generación después, ¿ok? Pues esa primera generación, la primera es la que prácticamente está en el tiempo de Jesús. Y la segunda generación, que es la que viene después, ¿verdad? Del tiempo de Jesús, era la generación posiblemente a la cual Marcos le estaba escribiendo. ¿Ok? Una generación que ya había visto quizás a Jesús, pero ya era una generación muy adulta, muy anciana, y una generación que vino después y que conocía a Jesús por referencia, pero que no vivió directamente con Jesús. Tanto la distancia de aquellos que vivieron con él y que ya en una edad tan avanzada, ya quizás veían muy a la distancia lo que había pasado con Jesús, y tanto esa generación que se estaba levantando, la primera y la segunda generación, en este caso la segunda que se estaba levantando, en medio de esa distancia del ministerio de Jesús, estaban perdiendo la pasión, esa pasión original, ¿verdad? Cuando estaba Jesús, se estaba perdiendo esa pasión, ¿verdad? Por el reino de Dios, que es lo que predicó Jesús en todo momento, ¿verdad? Ese reino de Dios que predicaba Jesús y la justicia que él estaba predicando. Esa generación, de alguna forma u otra, estaba perdiendo esa pasión. Así que, obviamente, a esa primera y segunda generaciones que Marcos le está escribiendo, y obviamente, por lo que estoy explicando, posiblemente el motivo es que está viendo esa dejadez, ese desgano, ese cansancio que está llegando en esos creyentes de la primera, ya ancianos, ¿verdad? Y de la segunda generación. Ese desgano está llegando a sus vidas y está tratando de motivarlos, de una vez incentivarlos de alguna manera para que retomen, ¿verdad? Esa pasión por el reino de Dios que predicaba Jesús y por la justicia por la que tanto Jesús luchó en su ministerio. ¿Ok? Para ubicarnos también en este evangelio, y recuerden que estamos en una introducción del evangelio de Marcos, por eso es que estamos dando todos estos detalles para que cuando comencemos a leerlo, poder estar más ubicados en lo que estaba aconteciendo. Así que vamos a tocar algunos acontecimientos alrededor, más o menos, del tiempo cuando se escribe el evangelio de Marcos. Mire, por ejemplo, y lo hablé un poquito ahorita, hay una guerra entre judíos y el Imperio Romano. Eso fue entre el año 66 y el 70. Fue lo que expliqué ahorita de Vespasiano y que culminó su hijo Tito. Había una guerra, ¿por qué? Porque había un movimiento fuerte de judíos que querían quitarse el yugo romano, del Imperio Romano, de sobre sus hombros. Y cuando digo que querían quitarse, o sea, prácticamente declararon una guerra y prácticamente lograron sacar al Imperio Romano de lo que era Jerusalén, y tomaron control de Jerusalén y de gran parte de Judea, ¿ok? Y eso se desencadenó en una guerra, porque el Imperio Romano no se iba a quedar cruzado de brazos, ¿verdad? Ellos eran los cheches de la película, ellos los que mandaban, eso les pertenecía a ellos desde su perspectiva, claro está. Así que ellos no se quedaron cruzados de brazos, así que obviamente mandaron ejércitos, ¿verdad?, para apoyar a los que no podían mantener el control de lo que estaba pasando en la zona de Judea, especialmente en Jerusalén. Y eso entre el año 66 y el 70 se realizó prácticamente una guerra entre el Imperio Romano y los judíos en ese momento, que culminó obviamente con lo que hablamos ahorita de la destrucción del templo, ¿ok? Y dentro de toda esta situación había una situación de persecución hacia los creyentes de Jesús, ¿ok? Y cuando digo persecución contra los creyentes de Jesús, eran dos perspectivas. Una desde el Imperio Romano, porque para el Imperio Romano no era cuestión de que eran seguidores de Jesús o discípulos de Jesús. Para el Imperio Romano todos eran judíos. Así que el Imperio Romano no solamente a los creyentes de Jesús, sino a todos los judíos prácticamente que estaban en guerra, los estaban persiguiendo porque querían retomar ese lugar que para ellos les pertenecía, ¿ok? Pero esos creyentes no solamente tenían el problema de que el imperio los perseguía porque los veía como judíos, y de hecho eran judíos hasta ese momento, sino que tenemos el problema que también los mismos judíos, en cierta medida, especialmente el liderazgo judío, también los marginaba y los perseguía. O sea que había una persecución contra los creyentes tanto desde la perspectiva del imperio como también del mismo liderazgo judío en ese momento, ¿ok? Para esa fecha, estamos hablando entre el 66 y el 70, más o menos, de esto que estamos hablando. Para ese tiempo también el apóstol Pedro es crucificado, y eso es más o menos a mediados
de la década del año 60 después de Cristo. Hay dudas en cuanto al año en que murió, puede ser alrededor del 64. Usted, de acuerdo a la información que usted busque, puede encontrar un poco más, un poco menos, pero fue a mediados, alrededor del 64, 65, el apóstol Pedro es muerto, ¿ok? Así que cuando se escribe este evangelio, ya Pedro había muerto. De hecho, el apóstol Pablo es decapitado en el año 67 en Roma. Así que también ya tanto Pedro como Pablo habían muerto, habían sido, ¿verdad?, ya ejecutados por el imperio. Y el emperador de Roma, para el año 68, era el emperador Nerón, ¿verdad? Que quizás usted es el emperador que más usted identifica de Roma, porque es el que identifica con el violín y la ciudad quemándose. Pues en el 68 Nerón era el emperador de Roma. Posteriormente, cuando él muere, pues es que entra Vespasiano. ¿Okay? Y entonces, a la luz de todo este acontecimiento que estoy pasando, esta guerra entre judíos, el imperio, la muerte de Pedro, la muerte de Pablo, esta lucha, ¿verdad?, en persecución contra los creyentes, tanto de parte del imperio como el liderazgo judío, en medio de todo esto, culmina todo en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y del templo. Ahí culmina prácticamente esta situación. ¿Okay? Ahora, ¿qué pretendía Marcos al escribir este evangelio, su evangelio, el evangelio de Marcos? ¿Qué pretendía Marcos? Lo primero, él pretendía recoger las historias de la tradición oral, lo que se contaba de boca en boca, ¿verdad?, que recorrían muchas de las comunidades que él conocía. Recuerden que en ese tiempo la tradición, más que escrita, muchas veces, aparte que la parte escrita no tenía todo el mundo acceso. Primero tenía que ser una persona que supiese escribir, ¿verdad?, dominar el idioma como para escribir. Y segundo, tenía que tener, ¿verdad?, la facilidad donde escribir. No habían imprentas. Usted no iba a la farmacia a comprar una libreta, hacía falta unos pergaminos, hacía falta, ¿verdad?, el material con que usted iba a escribir. Y la gente pobre no tenía acceso muchas veces a eso. Así que en ese sentido, las historias normalmente se pasaban de boca en boca, de forma, se contaban, ¿verdad?, de una persona a otra persona, y se iba corriendo así, ¿verdad?, en medio de las comunidades y de las sociedades iban corriendo las historias. Pues Marcos una de las pretensiones de Marcos es recoger esas historias, retomarlas para plasmarlas de forma escrita. Obviamente esto podemos añadirle, ¿verdad?, en el caso, ¿verdad?, que tomemos como cierto que era Marcos era el que escribía y era tan cercano de Pedro, pues también compartir lo que había escuchado de Pedro, inclusive quizás hasta de Pablo, porque también él conocía a Pablo. Si partimos, ¿verdad?, que el autor es ese Juan Marcos, pues obviamente eso está ahí, pero además de lo que podría conocer de Pedro o de Marcos, él quería plasmar lo que ya se compartía de creyente en creyente, lo que se compartía cuando se predicaba ese evangelio de forma oral. Él quería plasmarlo de forma escrita, ¿ok? Y además, Marcos pretendía darle la espalda a la teología de la gloria y del poder, ¿verdad?, que era la teología, ¿verdad? Acuérdense desde la perspectiva judía, ¿verdad? Tener el concepto de ese pueblo, ¿verdad? Una teología de que era un pueblo poderoso y que Dios los iba a respaldar y que iban a tener ese poder militar nuevamente, ¿verdad? Pues Marcos quería, ¿verdad?, quitarle, darle la espalda, olvidarse de esa teología de la gloria y del poder que muchas veces estaba, y que fue una de las razones por las que no aceptaron a Jesús, ¿verdad? Que más bien era una persona humilde, no lo aceptaban, ¿verdad? Porque no cuadraba con esa teología de la gloria y del poder que tenía parte del liderazgo judío en ese momento. Y digo parte porque no eran todos, ¿ok? Y Marcos quería darle la espalda a esa teología para apuntar realmente hacia Jesús de Galilea, ¿verdad? Y cuando hablamos de Jesús de Galilea, era ese hombre que era pobre, que era solidario con las personas en necesidad, que era amenazado y que fue muerto vergonzosamente y violentamente. ¿Por qué fue muerto? Mire, por identificarse y abogar por las personas excluidas. ¿Okay? Él fue quien sufrió y murió en la cruz como consecuencia de su lucha por la justicia. Así que Marcos en su escrito está dándole un virazón, ¿verdad?, un cambio a esa teología del poder, de la gloria, ¿verdad?, de ese Mesías que iba a llegar para darle un poder político y un poder nuevamente al pueblo judío. Él cambia eso para transformarlo, ¿verdad?, en ese Mesías, ese Salvador,
humilde y que se identifica con los pobres, con los necesitados, con los excluidos, ¿verdad? Con los que necesitan justicia. ¿Okay? Es una de las cosas que pretendía Marcos con su libro, con su evangelio. ¿Okay? Y ahora ya estamos prácticamente llegando casi al final. Yo quiero dejar un bosquejo sobre las divisiones de Marcos, ¿verdad? Muchas veces cuando estos estudiosos de la Biblia toman un libro, pues tratan de organizarlo y hacer un bosquejo de él, ¿verdad? Para estudiarlo de una forma estructurada, ¿ok? Y yo lo que quiero ir dejando ahora en esta parte es la estructura que vamos a ir llevando para estudiar el Evangelio de Marcos del próximo miércoles en adelante, ¿ok? Y esta división, déjeme aprovechar, no lo he mencionado y es importante, ¿ok? Parte de la información que yo he buscado, además de diferentes fuentes, he usado diferentes fuentes que tengo, pero de la más que he utilizado es este libro, ponerlo aquí para que se vea claro. Esto es parte de una serie que se llama Conozca su Biblia. Para que veas el grosor del libro. Estos son como, tengo ahí la colección, son como 15 libros, no los he contado muy bien, pero son como 15 libros que cubren todo lo que es la Biblia. Y el editor de esta serie se llama Justo González, muy conocido, ¿verdad? Todos los que les gusta leer sobre el estudio de la Biblia deben conocer de Justo González, una persona muy reconocida en este ámbito de la Biblia. Y él es el editor, y él lo que hace es editar a diferentes autores dentro de esta colección de Conozca su Biblia. Y en este caso, la parte que cubre el libro de Marcos, quien escribe este libro es Eliseo Pérez Álvarez. Eliseo Pérez es un predicador muy reconocido también dentro de la iglesia histórica aquí en Puerto Rico, excelente predicador. Y Justo González es el editor. Hago referencia, ¿verdad?, para que sepan en parte, no toda la información que estoy dando es de este libro, porque he buscado otras fuentes, porque algunas no aparecen aquí, pero la inmensa mayoría la he conseguido de este libro, una serie muy, muy buena. Son, dije, como 15 libros. Ya para el próximo miércoles les puedo decir cuántos libros son para que usted si lo quiere verificar. Pero cada libro es una colección de muchos libros, pero cada libro se vende por separado. Por si a usted le interesa, ¿verdad?, posteriormente conseguir este libro y estudiar de él, porque es muy bueno y lo que me gusta es que es un lenguaje muy sencillo, muy coloquial, muy, muy sencillo. No se eleva demasiado, ¿verdad? Que a veces hay algunos escritos que se elevan demasiado y hay que tener casi 2 doctorados para entender lo que está escribiendo el autor. Pero Eliseo lo hace de una forma muy, muy sencilla. Y dentro de este libro, una de las cosas que yo utilicé es la estructura que él utilizó para dividir este evangelio. Es la estructura que usted tiene en pantalla en esta hora, donde Eliseo lo divide en 2 partes. La primera parte de este evangelio, él lo que trata es la historia del ministerio de Jesús en el norte de Palestina, entiéndase, en lo que es Galilea, ¿verdad? Y sus alrededores, ¿ok? Y cómo él se desarrolla su ministerio, esa primera parte, ¿verdad?, el que divide, cómo él desarrolla su ministerio en esa zona de Galilea, ¿verdad? Y cómo en algunas ocasiones sale, ¿verdad?, ya sea a Jerusalén o a otros lugares donde rompe la frontera y va a otros lugares cercanos a Galilea, pero centrándose realmente su ministerio en Galilea, ¿okay?, que es lo que hace Marcos. Y la segunda parte, ¿verdad?, que es la práctica, ¿verdad?, liberadora de Jesús cuando va camino a Jerusalén y su ministerio en Jerusalén, ¿verdad? Y cómo también allí en Jerusalén él es muerto, ¿verdad? Y posteriormente resucita, ¿ok? Son 2 partes en general en las cuales, la parte 1 y la parte 2, que usted está viendo en su pantalla ahora, son las partes en las que él divide el Evangelio de Marcos, ¿ok? Una forma muy interesante como él lo divide. Pero claro, dentro de la primera parte, cuando él habla de su ministerio en Galilea, él lo divide de esta manera. Dentro de esa primera parte, primero habla de la presentación de Jesús en sociedad. Esto es prácticamente gran parte del capítulo 1, que es como se presenta a Jesús, ¿verdad?, para darle una introducción a quién es ese Jesús. Y dentro de esa misma parte de su ministerio en Galilea, entonces ya eso es prácticamente el capítulo 1, casi completo. Y ya al final del capítulo 1 hasta el capítulo 8, entonces describe ese ministerio de Jesús en Galilea, ¿ok? Así que prácticamente esa primera parte va a cubrir del capítulo 1 hasta el capítulo 8. ¿Okay? Y la segunda parte, de que cuando está hablando ya de su camino a Jerusalén, lo que sucede en ese camino a Jerusalén, lo que sucede en Jerusalén y cómo después él es muerto, crucificado y su resurrección.
él lo divide de ese capítulo 8, ya a final del capítulo 8, hasta el capítulo 10 prácticamente. Él habla en esos capítulos sobre los preparativos, tanto de Jesús como sus discípulos, para ese camino, esa marcha que va a realizar hacia Jerusalén. ¿Okay? Posteriormente toma el capítulo 11, desde el 11.1 hasta el capítulo 15, versículo 47, desde el 11 hasta el 15 prácticamente completo. Él habla de la entrada de Jesús a Jerusalén y ese ministerio profético, ¿verdad? Y cómo es capturado y su muerte. Eso lo cubre del capítulo 11 al capítulo 15. Y del capítulo 16, del versículo 1 al 8, que lo que hace es cubrir la resurrección y su regreso nuevamente a Galilea. Y al final culmina en el mismo capítulo 16, del 9 al 20, en las apariciones y la ascensión de Jesús entonces a los cielos. Eso más o menos, ¿verdad? Esa es la estructura por la cual vamos a estar estudiando el Evangelio de Marcos del miércoles en adelante. Si usted desea copia de esta presentación, con mucho gusto usted me escribe y con mucho gusto le enviamos copia en PDF para que usted pueda tener toda esta información y la pueda utilizar como así usted desea. Pero ya usted sabe que si usted quiere seguir con nosotros según vayamos leyendo y quiere ir adelantando, de aquí a la próxima semana, el próximo miércoles, ya sabe que vamos a estar desde el capítulo 1, obviamente, ¿verdad? Comenzando, pero vamos a estar como hasta el capítulo 8, ¿verdad? No digo más exactamente porque quiero llevarlo con calma y si no da tiempo, pues no da tiempo y seguimos poco a poco, pero desde el 1 hasta el 8, por ahí vamos a estar ya cubriendo. Así que esos primeros 8 capítulos de Marcos debe estarlos ya usted leyendo, repasando para el estudio bíblico del próximo miércoles, ¿ok? Y unas notas finales muy importantes que también establece el autor Eliseo Pérez en su libro en cuanto a lo que es el Evangelio de Marcos, que me parece muy, muy interesante. Él establece dos cosas que yo creo que es importante compartirlas desde su perspectiva. Un hombre que ha estudiado muy, muy profundamente este Evangelio, a nivel que Justo González, ¿verdad? Le pone, ¿verdad? La responsabilidad de cubrir lo que es el Evangelio de Marcos a esta persona llamada Eliseo Pérez. Él establece dos cosas muy importantes que yo quiero con esto ya terminar y dejarlas delante de ustedes para que se queden, ¿verdad? Pensando y meditando en la medida en que vayan leyendo esos primeros capítulos de Marcos. Dice primero que Marcos es el evangelio de lo concreto. No le interesa dilucidar acerca de las mismísimas palabras de Jesús, sino de las mismísimas acciones del Galileo. Y esto es muy interesante porque cuando lo leí me impactó mucho porque me puse, ¿verdad?, a repasar con los otros evangelios. Y es verdad, cuando usted ve Mateo habla mucho de las palabras de Jesús, ¿verdad? De Sermón del Monte, tantos discursos. Marcos no pone, claro, Jesús habla, pero se concentra más en lo que hace, más que en lo que dice realmente. Hay un gran énfasis en la obra realizada de Jesús que en sus palabras, que están presentes como quiera, ¿verdad? Muchas de las palabras de Jesús, pero está más concentrado en las acciones que en las palabras. Eso es muy interesante, ¿verdad? Para cuando se analiza el Evangelio de Marcos. Y yo creo que ahí es que llega el segundo punto que establece el autor de este libro cuando afirma, ¿verdad?, que el Evangelio de Marcos es el Evangelio del pueblo. ¿Okay? Cuando dice del pueblo es que por lo corto que es, ¿verdad? No es un libro muy extenso, ¿verdad? Es para que cualquiera pueda llegar a él, un lenguaje relativamente sencillo y sobre todo que no, como expliqué hace un momento, que no elabora grandes discursos de Jesús, sino que elabora más bien sus acciones, cosas, ¿verdad?, que se identifica más en la persona en su cotidianidad, ¿verdad?, en su diario vivir, que a veces grandes discursos donde a veces nos podemos perder, aunque los discursos de Jesús aunque eran profundos, eran muy sencillos para que cualquiera los entendiera, pero aún si uno quisiese aún ser más sencillo, fue lo que hizo Marcos, fue aún más sencillo todavía. Jesús era sencillo en el hablar, pero él fue aún más sencillo al tratar de concentrarse en sus acciones, no eliminando sus palabras, porque siempre van a estar presentes, pero sí concentrándose en las acciones, ¿verdad? Esos milagros, esas cosas que él realizaba y que de una forma u otra demostraban no solamente el poder de Dios que había en Jesús, sino también la forma como él se acercaba con ese poder a la gente que estaba en necesidad. Así que muy, muy, muy interesante eso. Ya con eso prácticamente cubrimos todo lo que era
el estudio bíblico de esta noche. Ya cubrimos prácticamente toda esta introducción. Esperamos que usted la haya aprovechado, que la haya disfrutado. Esperamos que sea de bendición, ¿verdad? Que usted pueda ya repasar. Sabe que puede comenzar ya a leer los primeros capítulos de este evangelio. No vislumbro que pasemos del capítulo 8 en el próximo estudio. Posiblemente sea mucho menos, pero ya usted sabe que por lo menos hasta el 8, si quiere irse a la segura, puede ir, ¿verdad? Pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Vuelvo y repito, no quiero ponerme un tiempo en específico, vamos a ir cubriendo poco a poco, si no se termina completo, pero quiero ir sí poco a poco este estudio, porque lo queremos seguir directamente. Hemos hecho bastantes estudios de forma general, ¿verdad? En cuanto a la Biblia, libros, conceptos, que son muy importantes discutirlos, ¿verdad? Previo a lo que vamos a hacer ahora, que es lo que vamos a entrar libros por libro, ¿verdad? A estudiar en este caso los evangelios, que vamos a comenzar uno por uno a estudiarlo, y en el caso de Marcos, que es el que vamos a comenzar el próximo miércoles a leerlo poquito a poco y tratar de ir entendiendo, ¿verdad? La enseñanza que Jesús tiene para nosotros a través de este evangelio. Pero ya conocemos por lo menos quién es su autor, cuándo se escribió, los acontecimientos, el contexto, todo lo que pasaba alrededor. Yo creo que se cubrió bastante en cuanto a eso, así que ya usted tiene una idea. Cuando comencemos a leer sobre Marcos la próxima semana, ya tendremos una idea bastante más clara en cuanto a este libro. Así que con esto ya culminamos prácticamente. Reciba un abrazo fraternal a nombre de este que les habla, el pastor Pedro González, a nombre de nuestra congregación, la Primera Iglesia Bautista de Cupey, que todos los miércoles realiza este estudio bíblico para la gloria de nuestro Dios. Así que, como siempre digo, usted recuerde, puede compartir con nosotros cuando usted desea. El próximo miércoles estaremos de forma presencial, aunque también se transmite, pero de forma presencial en nuestro templo, allá en la Primera Iglesia Bautista de Cupey. Si quiere acompañarnos, pase por allá y nos puede visitar, ¿verdad? Siempre tenemos los pertinentes protocolos de seguridad para todo el que llega, pero usted puede llegar con toda confianza. Hay espacio todavía, no esperamos que nos pueda visitar en algún momento dado, y como dije hace un momento también, ahí está la dirección escrita, por si desea visitarnos, en el 728 de la calle Astor, de la urbanización Venus Garden en San Juan. Queda localizada nuestra congregación, nuestro templo, así que ahí puede llegar y contactarse con nosotros, ¿verdad? También a través del teléfono de nuestra oficina, que también sale en pantalla en esta hora. Así que esperamos nuevamente que haya sido de bendición este estudio vivo para usted, y esperamos que nos acompañe el próximo miércoles en la continuación del estudio del Evangelio de Marcos. Así que gracias nuevamente por haberse conectado, por permanecer ahí junto con nosotros. Muchas bendiciones, que la paz de Dios sea con ustedes. Así que oramos en esta hora y con esto culminamos esta experiencia. Padre nuestro que estás en los cielos, oh poderoso Dios, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias en esta noche por esta hermosa experiencia que nos has permitido vivir junto a nuestros hermanos y hermanas que se han conectado en esta hora. Te pedimos que todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos discutido sea atesorado en nuestro corazón y que sirva, oh Señor, como fundamento, como base, oh Padre de la Gloria, para todo el estudio que vamos a realizar sobre el Evangelio de Marcos, Señor, durante las próximas semanas. Bendícenos, guíanos, danos sabiduría, discernimiento y permite, oh poderoso Dios, Señor, que podamos cada día aprovechar ese estudio de tu palabra. Si hubiese alguna situación en mis hermanos y hermanas que están conectadas, Señor, las rendimos a tus pies en esta hora. Toda enfermedad, toda crisis, toda situación, toda dolencia, todo aquello, Señor, que en esta hora pueda, Señor, intentar quitar la paz de mis hermanos y hermanas, lo rendimos a tus pies y te pedimos que seas tú, Señor, obrando y glorificándote en nuestra vida en esta hora. Pongo tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga y que la paz de nuestro Dios sea con ustedes ahora y siempre. Gracias nuevamente y nos vemos mañana en nuestra noche de coinonía a las 7:30 por Zoom. Nos vemos. Dios me los bendiga a todos.